todos. Una vez más, bienvenidos al seminario, este seminario que hacemos prácticamente cada 2 semanas o cada 2-3 semanas, gracias a nuestros amigos de XTV, en el que comentamos, pues, o bien tipologías de evaluación, evaluaciones de compañías en concreto, etcétera, ¿no? Como sabéis, en los últimos meses hemos estado haciendo, bueno, los seminarios hemos estado basándolos en ideas de inversión que nosotros tenemos actualmente en la cartera. No comentamos compañías por comentar, sino siempre compañías en las que nosotros tenemos una inversión significativa o relevante en el fondo. Y bueno, hoy, igual que en los últimos días, y siguiendo un poco la tendencia de la materia que comentamos en el último seminario, vamos a hablar de una compañía minera. Una compañía minera, para los que estuvisteis aquí viendo ese seminario de hace 2 semanas, en el que comentamos una compañía de royalties canadiense que se llamaba Cisco Gold Royalties, y las diferencias que había entre una compañía de royalties y una compañía puramente minera, ¿no? Que se dedica a la extracción de los minerales. Pues hoy os pongo un poco el otro caso, ¿no? El caso de qué tipo de compañías ya mineras nos gustan a nosotros y por qué, ¿no? Como sabéis, al principio de los seminarios estuvimos comentando un poco cómo hacer valoraciones de compañías cíclicas. Esta, evidentemente, al ser una compañía minera, se engloba dentro de ese tipo de compañías que son cíclicas, y haremos un repaso de los temas concretos que nosotros pensamos que hay que mirar para poder invertir en compañías cíclicas. Aprovecho para recordaros que el día 9 de marzo, si no me equivoco, el día 9 de marzo, sábado, hay unas conferencias presenciales que organiza XTV, que cuentan con gente de reconocido prestigio, como es el economista Juan Ramón Rayo, y en la que participaré y haré una conferencia sobre cómo invertir en compañías cíclicas y no morir en el intento, ¿no? Ese es el título. El seminario de hoy va un poco en la línea de esa conferencia. Esa conferencia la haré un poco más genérica para además sectores cíclicos, no solo compañías mineras. Pero bueno, hoy os voy a hablar de una compañía minera que se llama Industrias Peñoles, que cotiza en la bolsa mexicana. Antes de nada, para los que seáis nuevos en estos seminarios, pues comentaros que mi nombre es José Ruiz de Alda, soy asesor, formo parte del equipo de asesoría de Cima Capital, que es una Cima Global Value SICAV, que es una SICAV que se comercializa en España, que se puede comprar a través de una cuenta de valores en cualquiera de las entidades financieras nacionales típicas, y somos una firma 100% independiente. Nuestro objetivo es hacer crecer el capital en el largo plazo. Estamos alineados con el vehículo, más que nada porque somos los primeros inversores y los principales inversores, ¿no? Nosotros, y digamos la gente que nos conoce, familias, etcétera. Y bueno, nosotros pues tenemos una política de inversión, una filosofía de inversión en valor, quizá con algunas diferencias, un poquito diferenciada de otros gestores, en el sentido de que jugamos un poquito más con la posición de liquidez y que pues tenemos una visión de la economía y a largo plazo un poquito más negativa, no tanto a largo plazo, sino más en la situación en la que estamos actualmente, y invertimos en parte pues en compañías mineras que están relacionadas con el oro. Es una posición que tenemos del 12-13% de la cartera aproximadamente. Esta compañía que vamos a contar hoy es una de ellas, y bueno, explicaremos ahora por qué, ¿no? Y bueno, si queréis más información sobre nosotros, pues tenéis tenéis ahí el link a nuestra página web. Cualquier cosa, al final de la presentación podréis ver mi email o mi Twitter o lo que sea necesario, para que si queréis poneros en contacto con nosotros, pues me dicen que se ha perdido el volumen. ¿Me oís bien? Ah, vale, dice que ya ok. Por lo tanto, bueno, ahora al final de la presentación podréis ver mi email de contacto para cualquier cosa que necesitéis. Si queréis escribirme para cualquier duda, comentar cualquier tema de información sobre las ICAP, sobre las compañías que hemos analizado, o incluso si tenéis alguna sugerencia de algún tema en concreto que os gustaría sobre el que habláramos en otra, pues lo podremos tener en cuenta. Bueno, sin más preámbulos, pasamos a describir un poco la inversión de hoy, la compañía de la que vamos a hablar hoy. Que la compañía que vamos a hablar hoy se llama Grupo Peñoles. Es un Grupo Peñoles o Industrias Peñoles, es un grupo fundado en el año 1987. Como podéis ver, pues un grupo que tiene una historia muy larga. En el año 1968, bueno, es una compañía que se dedica sobre todo a la extracción de minerales, y está integrada verticalmente con un negocio de fundición y de afinado de metales, y también tiene una parte de elaboración de productos químicos a través de canteras y de minas concretas. La compañía
está cotizada en la bolsa mexicana desde el año 1968, por lo tanto tiene un gran historial de cotización. Eso a nosotros como inversores en valor pues nos gusta, porque cuanta más información tengamos de la compañía, pues mejor, y más en negocios que son tan cíclicos, ¿no? En los que es muy importante ver cómo se han comportado en otros entornos de mercado. Es el líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinado, y está entre los principales productores de zinc y de sulfato de sodio. Además posee 2 de las 10 minas de plata más grandes del mundo. Como podéis ver ahí, he metido un pequeño gráfico de las ventas por producto. Podéis ver que una parte es muy significativa, es oro, casi a la par, estamos hablando de un 25% que es plata. Esto llama la atención porque tiene unas minas de producción de plata primaria muy potentes, muy fuertes. Es el mayor productor primario de plata del mundo, con todo Peñoles, unas 70 millones de onzas, casi llegan 66 millones de onzas de plata anuales, que para que os hagáis una idea sobre la producción o la demanda anual, que son unas 1000, pues estamos hablando del 6, 7, 8% de la producción prácticamente anual de plata en el mundo, ¿no? Como sabéis, pues una gran parte de la producción de plata es plata secundaria. La plata en gran parte es un subproducto que se encuentra en las minas de cobre. Por lo tanto, normalmente los mayores productores de plata no son compañías mineras dedicadas exclusivamente a la plata, o que es primordial, sino normalmente como un producto secundario de la extracción de cobre, ¿no? Y bueno, tiene también, podéis ver, pues producción de otros minerales que se encuentran en los yacimientos en los que explotan tanto oro como plata, ¿no? Como son zinc, concentrados de diversos, tiene plomo, cobre, etcétera. Esta es una estructura muy sencilla que da la compañía sobre sus negocios. Bueno, ahí podéis ver que tiene un 75% de la minera Fresnillo plc, que es una compañía que cotiza en el mercado de Londres y que tiene una serie de activos. Luego tiene unas minas 100% de Peñoles, y luego tiene un negocio de química, que no solo es la química, y digamos que agrega un poco lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Y una serie de activos también, que ahora entraremos más en detalle. Para que os hagáis una idea principal de este negocio, esto es una compañía minera, un grupo mexicano que es una compañía minera con, digamos, yo lo divido sobre todo en 4 patas, ¿no? Tiene una pata que es la minería de metales preciosos, que es principalmente su participación en Fresnillo, aunque en la otra parte de minería también tiene algo de plata y de oro. Fresnillo es, como he comentado, una compañía la cual tiene 75% y está cotizada en la bolsa de Londres. Por otro lado, tiene otra serie de activos mineros, sobre todo basados en metales básicos. En concreto tiene unas 7 minas de zinc, plata, plomo y cobre, principalmente, también en territorio mexicano, igual que las minas de Fresnillo, y que son minas 100% de Peñoles y que no están incluidas dentro de los números de Fresnillo. Por otro lado, tiene un negocio de metalurgia, de metales, digamos, está integrada verticalmente en adelante en la cadena de valor de la producción de los metales, y tiene una fundición de plomo, refinería de plomo y plata, y el circuito de zinc en la refinería electrolítica para extraer y para producir el zinc afinado. Y luego tiene una parte de operaciones químicas, a través de las cuales produce sulfato de sodio, óxido de magnesio, sulfato de magnesio y sulfato de amonio, que es, digamos, un negocio químico concreto en el cual tiene unos activos concretos especializados en estos productos. Para empezar a comentar un poquito la primera parte, ¿no? Fresnillo, que digamos que es lo que representa la mayor parte del valor de la compañía. Fresnillo plc, como he comentado, es una compañía minera que es mexicana, que cotiza en la bolsa de Londres. 75% de la compañía es propiedad de Peñoles, y lo que identifica a Fresnillo es que tiene unas 7 minas en producción y unos 5 proyectos en desarrollo actualmente con fuerte potencial, y produce unos 61,8 millones de onzas de plata y prácticamente 1 millón de onzas de oro, ¿no? Es el mayor productor de plata primaria del mundo, Fresnillo, ¿no? Dentro de Peñoles como tal, como grupo, en Fresnillo como compañía individual, y es el mayor productor de oro de México, si no me equivoco, con 1 millón de onzas. Tiene reservas, pues más de 500 millones de onzas de reservas de oro, 11 millones de reservas 500 millones de onzas de reservas de plata, casi 12 millones de onzas de reservas de oro. Por tanto, tiene reservas para producir en los próximos años suficientes, y sobre todo tiene recursos por más de 2.300 millones de onzas en el caso de la plata, y casi 40 millones de onzas en el caso del oro, ¿no? Como podéis saber, la diferencia entre los recursos y las reservas es que, las reservas, cuando se ha hecho un estudio de que hay una viabilidad económica para su extracción, ¿no? El recurso, dentro de los recursos también hay diferentes grados, y recursos, pues hay los inferidos, los medidos y los indicados, ¿no? Que es cuando,
digamos, lo que digamos, digamos, dentro de los recursos, estas diferentes evaluaciones indican cómo de medido está el recurso que hay, ¿no? Evidentemente, inferido es que se intuye que hay en base a unos estudios, a unos pinchazos, unos drillings que se han hecho, y ya avanzando hasta medidos, que es cuando ya existe una evidencia mayor de cuál es la cantidad de oro que hay en base a los gramos que se han obtenido, profundidades y metros, digamos, en los que se ha hecho drillings o perforaciones. Y luego están las reservas, que es un paso más, que es cuando ya se ha hecho un estudio de viabilidad por un tercero, en el que en base al grado, a la ley del mineral y a las especificaciones del yacimiento, si es atajo abierto o cielo abierto, o si es o es subterráneo, etcétera, pues si es o no rentable, ¿no? Por lo tanto, la compañía parece que tiene recursos para poder seguir produciendo los próximos años. En principio, es una compañía, como digo, el mayor productor de plata primaria en el mundo, con reservas y sobre todo con recursos para los próximos años. Y dentro de los proyectos que tiene, pues tiene 2 de las 10 mayores minas de plata del mundo, ¿no? Que son Saucito y Fresnillo. Fresnillo, evidentemente, es la que le da nombre a la compañía. Como comentaba, pues su principal activo, bueno, en este caso no es Fresnillo, es Saucito, aunque siempre lo sitúan como el inicial, pues por ser el que da original el nombre de la compañía. Como podéis ver, produce 8 millones de onzas de plata, produjo en medio año, en 6 meses este año, aproximadamente pues produce unos 16 millones de onzas al año, y bueno, y podéis ver un poco los costes que tiene de extracción, etcétera, ¿no? Y la evolución que ha tenido en cuanto a crecimiento, a evolución de la producción. Luego está la mina de Saucito, que es una mina que es la mina más significativa actualmente de la compañía, y que tiene una producción pues de unas 20 millones de toneladas y unas 80.000 onzas de oro anuales, ¿no? Este año ha entrado, el año pasado ya estaba produciendo la fase 1 de San Julián, que es una mina reciente, que en la que invirtió la compañía, y digamos que la fase 2 es la que ha empezado a producir este año y que ha generado pues ese aumento de producción que podéis ver si analizas las cifras de Fresnillo anualmente, ¿no? Y bueno, para que entendáis un poquito lo que es Fresnillo, esta gráfica define muy bien, en mi opinión, un poco el proceso, ¿no? Como podéis ver en la parte de arriba de la pirámide están los proyectos mineros que están en producción actualmente, ¿no? Y que contribuyen al negocio de Fresnillo, como son Fresnillo y Saucito, que son las 2 compañías que he dicho más significativas en el sentido de la producción de plata que tienen. Herradura, que no la he comentado, pero es la mina que produce principalmente el oro de Fresnillo, y por tanto también es muy significativa, es una de las minas de oro más productivas que hay en México y en Latinoamérica. Luego tienen la mina de Ciénaga, de Soledad, de San Julián, las 2 fases como he comentado, y tiene, digamos, ya proyectos que muy en desarrollo, ¿no? Que van en un grado de desarrollo, algunos que están ya en desarrollo para empezar a producir en los próximos años, y otros que están pues en productos de viabilidad, estudio de viabilidad, y vamos hacia, digamos, etapas más iniciáticas hasta los proyectos en los cuales están haciendo las primeras exploraciones y demás, ¿no? Esto es muy significativo porque la compañía, pues aunque hemos visto que tiene reservas y recursos, como podéis imaginar, las reservas pues normalmente pertenecen a los proyectos que ya están en producción, los más cercanos, porque ya se ha hecho el estudio de viabilidad económica. Los recursos normalmente pues son de los recursos, aparte de los que ya nuevos, digamos, a las posibles ampliaciones de las minas ya existentes, pues los recursos se van construyendo a medida que vas encontrando pues nuevos yacimientos y vas haciendo nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, en el caso de las compañías mineras, uno de los datos significativos es ver la cantidad, o sea, la capacidad que tienen de reemplazar las onzas que van produciendo, ¿no? Que es lo que hace que el negocio, pues, como dicen los ingleses, se pueda considerar el going concern, ¿no? Que es que el negocio va a seguir funcionando en el futuro, ¿no? A medida que sea capaces de reemplazar esas onzas que producen. Una de las razones de las que nos gusta Fresnillo es, primero, porque tiene varios proyectos, porque son muy eficientes, y porque tiene un pipeline de proyectos enfocados principalmente en México, que es muy significativo. Por otra parte están las minas de metales básicos de Peñoles, que no están dentro de Fresnillo. Como hemos comentado hasta ahora, hemos comentado algo de Fresnillo, pero Peñoles, el grupo Peñoles, aparte de su participación en Fresnillo del 75%, tiene otros proyectos mineros por separado, ¿no? Realmente tiene unos 7 proyectos mineros, son todos 100% excepto Tizapa, que es una mina que tiene el 51%, junto con 2 socios,
uno japonés y que es Mitsui, si no me equivoco, y otro socio minoritario. Belardeña, Madero, Bismarck y Izapa se encuentran entre las 5 mayores minas de zinc de México y aproximadamente generaron unos 1.000 millones de dólares de facturación y unos 380 millones de EBITDA el año 2017, ¿no? Que es el último en el que tenemos datos a cierre de año. El año 2018 está siendo ligeramente peor por la caída que ha habido de los metales básicos en los últimos trimestres del año, pero bueno, para que os hagáis una idea del entorno en el que están. En el año 2017 produjeron lo que podéis ver ahí, en cuanto a oro, plata, el Silver Stream Sabina, que es plata también, que es un stream que tienen con Fresnillo, en el que le venden a Fresnillo la plata a un precio pactado, plomo, zinc, cobre, etcétera, ¿no? Lo más significativo, a pesar de que hay 7 millones de onzas de plata, en este caso, en cuanto a facturación, es el zinc de este grupo de minas, ¿no? Luego tiene un negocio metalúrgico, tiene digamos que una filial que se llama Metmex, que dispone de 3 plantas, que tiene una capacidad pues de fundición de 180.000 toneladas de plomo, refinería de plomo plata de 180.000 toneladas de plomo, 118 millones de onzas de plata, prácticamente 2 millones de onzas de oro y unas 1.500 prácticamente toneladas de bismuto metálico, ¿no? Aparte tiene una refinería de zinc que tiene una capacidad de 240.000 toneladas de zinc y están en un proyecto actualmente de ampliación para añadir otras 120.000 toneladas de zinc, ¿no? Es un negocio que está integrado verticalmente y que da servicio a otras compañías mineras del país, al igual que a la propia compañía, ¿no? Al igual que a la propia Peñoles, intragrupo. Por otro lado tiene un negocio químico, digamos que es un negocio con una capacidad aproximadamente de producción de 780.000 toneladas de sulfato de sodio, óxido de magnesio, sulfato de magnesio, etcétera, ¿no? Bueno, ahí os pongo un poco los datos, la producción anual que ha tenido en los últimos años y demás. Si queréis ver un poquito, y ahí veo la planta que podéis ver a la derecha, que es la planta química del Rey, que es la más significativa de la compañía química del Rey, en la cual produce el sulfato de sodio. Es una compañía, es un negocio rentable y bueno, si queréis profundizar o cualquier tema de información aparte sobre las utilizaciones y los usos que tiene el sulfato de sodio y demás, pues podemos comentarlo en otro momento si tenéis la inquietud y demás, porque bueno, como tiene varios activos, voy a ir un poquito rápido para que nos dé tiempo a poder ver todo, ¿no? Adicionalmente a lo que comento, pues la compañía tiene unos proyectos energéticos, principalmente eólicos, con los cuales normalmente pues produce la energía que utiliza internamente en sus procesos, ¿no? Que son procesos normalmente muy intensivos en gasto energético, tanto la metalurgia como la industria química y la minería pues requieren de ingentes cantidades de energía y la compañía tiene pues va creando proyectos normalmente medioambientalmente bien visto regulatoriamente, pues en fin, sobre todo para poder tener, digamos, un abastecimiento de electricidad a buen coste y también por temas regulatorios que muchas veces pues les influyen. Como podéis ver, el 86% de la energía que utilizan es abastecido por fuentes propias. Por lo tanto, digamos que es un grupo muy integrado, en el sentido que producen la electricidad y la energía con la que producen y desarrollan su actividad principal, que es la explotación. Tienen el negocio integrado verticalmente de la metalurgia y aparte tienen, digamos, una derivada que también tiene que ver con la minería, porque se extrae de forma similar de productos químicos que tienen otras utilidades. Cuando nosotros comentábamos en otros webinars, hemos comentado los requisitos que les exigimos a una compañía cíclica a la hora de invertir en ella, pues comentamos que hay ciertos requisitos que para nosotros son claves a la hora de invertir en una compañía cíclica y no tener una pérdida permanente de capital. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que nosotros cuando invertimos en compañías cíclicas invertimos porque somos conscientes de que son sectores que tienen diferentes ciclos. Cuando pensamos que es un ciclo apropiado para invertir, invertimos, pero es muy importante que el paquete, digamos, en el que inviertes dentro de ese sector, que incluye el sector en el que inviertes, la compañía en la que inviertes, etcétera, pues sea el apropiado, porque muchas veces, de hecho en la gran mayor parte de las veces que invertimos en compañías cíclicas es absolutamente imposible adivinar el momento más bajo del ciclo, y es muy importante invertir en compañías que te garanticen que el ciclo, pues van a poder navegar este ciclo negativo y vivir tiempos mejores y volver a vivir ciclos positivos, ¿no? Eso es algo que es bastante obvio, que es fundamental, pero que muchas veces pues nosotros vemos que no se hace hincapié en el análisis necesario cuando se invierte en estos sectores a la hora de invertir en las compañías, ¿no? Nosotros
como esto es un pequeño resumen, digamos, de lo que comentamos en su día cuando hablamos de qué buscamos nosotros, qué requisitos pensamos que son importantes a la hora de invertir en un negocio cíclico. Está ampliado, hemos incluido un par de cosas más muy aplicables a esta compañía y os los comento un poquito por encima para los que no estuvisteis en el primer seminario que comentamos este tema, ¿no? Sobre este tema vamos a profundizar más en la conferencia que vamos a dar el día 9 de marzo en Madrid, en el Hotel Holiday Inn, que está en Chamartín, si no me equivoco. El día 9 de marzo daré una conferencia sobre estos temas, sobre cómo invertir en compañías cíclicas, pero bueno, digamos que repasaremos y haremos una cierta visión sobre más sectores, no solo la minería, pues probablemente veremos el transporte marítimo, veremos las compañías de automóviles, etcétera, ¿no? Negocios cíclicos hay mucha variedad y comentaremos las diferencias y las similitudes que hay entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta insistir en que es un requisito deseable para invertir en una compañía? Estos requisitos evidentemente no son 100% que se tengan que cumplir 100%. Cuanto más se cumplan, más probable es que esa compañía cumpla el ciclo que negativo en el que estás en ese momento y puedas aprovecharte en el futuro, ¿no? Para nosotros, ¿qué es muy importante? Uno, elegir que sea un sector que no vaya a desaparecer o ser sustituido, ¿no? ¿Por qué? Si tú inviertes en una compañía cíclica, en un sector que está en un declino constante y continuo y que no tiene solución, es posible que un ciclo negativo se mantenga totalmente. Quiero decir, si el mercado relacionado con los caballos que habían a principios del siglo XX en Estados Unidos o en Europa, que se utilizaba como principal medio de transporte, era cíclico, si tú invertías en un ciclo de coches de caballos, supongamos, en un momento en el que ya hay una disrupción, que es el coche a motor y que está irrumpiendo y que está reemplazando totalmente la demanda de los coches de caballos, por mucho que acertaras con la compañía, etcétera, con todo lo que vamos a ver a continuación, claro, si no eres capaz de garantizar que va a haber una demanda mínimamente consistente en los próximos 10, 15 años de ese producto, no vale para nada, ¿no? Porque si estamos hablando de un producto que no va a ser necesario en los próximos años, por mucho que inviertas en la mejor compañía del sector, es un error. Por lo tanto, análisis del sector, entender que ese sector, la demanda que tiene, evidentemente es imposible hacer un análisis macro de si la demanda de la plata, el cobre, va a ser exactamente X o Y, pero bueno, sí que tener cierta indicación de si piensas que esa demanda se mantendrá en el futuro, aumentará o disminuirá claramente, ¿no? Digamos que eso es un punto importante. El segundo es buscar lo que nosotros llamamos el último superviviente, que es buscar esa compañía que por condiciones, en el caso de la minería, porque tiene el mejor yacimiento, porque tiene los mejores costes, porque no tiene apalancamiento financiero, porque está situada tiene una estructura tanto de eficiencia operativa por los activos que tiene, que son únicos y son induplicables, y por su gestión económica, por tener un management que es superior al resto, pensamos que es la compañía que va a sobrevivir al ciclo negativo sí o sí, ¿no? Cuando hay un ciclo negativo en un sector que se mantiene, que sí, como hemos comentado, sigue existiendo en el tiempo, hay muchas compañías que normalmente cierran, tienen que recapitalizarse, ampliar capital, quebrar, etcétera. Siempre hay compañías que son las más eficientes con las que salvan un ciclo negativo. Eso no significa que no les afecta negativamente en beneficios, en márgenes, en ventas, etcétera, y pasan peores épocas, pero sobreviven. ¿Cuáles sobreviven? Las que mejor preparadas están, y eso es lo que vamos a intentar buscar, cuáles son las compañías mejor preparadas y cómo buscarla, ¿no? Los siguientes que hemos añadido es buscar una compañía en la que los directivos tengan lo que dice Nassim Taleb, skin in the game, que es que se jueguen lo mismo, o sea, que ellos tengan algo que perder si la compañía va mal, igual que tú como accionista. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, es fundamental en cualquier negocio en que invirtáis y en cualquier actividad de cierto riesgo que toméis en la vida, ¿no? Siempre, si inviertes en un negocio con un amigo y él no se juega nada y tú te juegas todo, evidentemente, y él es el que va a decidir hacia dónde va el negocio, pues mal vamos, ¿no? Es algo exigible a cualquier negocio en el que nosotros invirtamos normalmente. No significa que siempre tenga que haber un dueño que tenga más del 50%. Hay fórmulas de directivos con incentivos a largo plazo que están alineados con la generación de valor por acción, y etcétera, que nos parecen interesantes también. Pero bueno, digamos que es un tema importante y más concreto y más especialmente en este sector. Como podréis ver si miráis las compañías mineras, tradicionalmente de oro, plata, etcétera, son compañías normalmente multinacionales, en muchos casos canadienses o estadounidenses, con ejecutivos profesionales que apenas tienen una skin in the game, que no tienen participaciones en la compañía, que tienen fama adicionalmente de ser normalmente los peores ejecutivos de las escuelas de negocios de Estados Unidos y que normalmente tienen incentivos
que se basan en producción de onzas, ¿no? Y cuando el ciclo es positivo y el oro, la plata o el mineral que sea está en precios muy altos y no paran de ingresar caja, lo que hacen normalmente es invertir en comprar más proyectos, más inversión. Y normalmente eso les lleva a invertir en los peores momentos en compañías que son rentables a precios muy altos, pero que no lo son a precios más bajos y que pasan ciclos negativos de una forma menos positiva. Por eso nos gusta que, particularmente en compañías cíclicas, que haya alguien que se esté jugando algo, ¿no? Y que sea la persona que decide. Porque eso nos da un ejemplo de cuando hay una crisis en ese sector, en ese área, cómo solventan mejor la situación. Son normalmente más conservadores y más prudentes, llevan muchos años en la compañía, no son un ejecutivo recientemente nombrado, y normalmente suele ser una buena decisión, suele ser algo realmente importante. Por otro lado, algo evidente, parece de perogrullo evidente, pero es invertir en algo. Si inviertes en una compañía cíclica, hay que invertir en el momento bajo de ciclo para tener la paciencia necesaria y aprovecharse, y cuando sea un momento de ciclo más positivo o mejor, poder venderla porque su precio lo reflejará. Pero claro, ¿qué es un ciclo bajo? ¿Qué es un ciclo alto? ¿Cómo lo determinamos? ¿Qué indicadores hay? Pues es un tema que vamos a abordar hoy y que pensamos que evidentemente es clave y es un punto que hay que analizar, ¿no? Y por último, pues lo más importante, ¿no? Siempre que invertimos en algo, ¿a qué precio entramos, ¿no? Es atractivo, nos ofrece unas rentabilidades atractivas a medio o largo plazo, tiene un potencial importante para nosotros, que es como lo medimos nosotros, pues eso es el PAC, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el PAC de lo que nosotros buscamos en una compañía cíclica para invertir. Si cumple todos los puntos, evidentemente no se trata de que cumpla sí o no, no es binario, es en qué grado de consecución tiene de cada punto, ¿no? Muchas veces sabes que el negocio o el sector está en una parte cíclica baja, pero no sabes si está en el momento más bajo. Cuanto más bajo, mejor. Igual la compañía es una compañía muy, muy eficiente, pero no es tampoco el low cost producer, el más eficiente del sector, pero no es necesario, aunque sea muy eficiente, pues es significativo, ¿no? Pues todos estos temas son importantes. Y además veremos que hay matices, ¿no? En que en algunos casos, así como no hay matices en el skin in the game, siempre queremos eso. Muchas veces cuando juegas una compañía cíclica en la que el ciclo se está transformando en algo positivo, pues tener una compañía menos eficiente te da más potencia, ¿no? Eso lo veremos ahora. Primero, y en este tema no voy a profundizar mucho porque evidentemente nos daría para una conferencia por sí solo, es si elegir un sector que no se pueda desaparecer o ser sustituido, ¿no? En el caso de la industria, como he comentado, que encuentra un declino estructural y no cíclico, pues ya no hay seguridad en que eso va a ser positivo en el futuro. Por lo tanto, ahí ya cambia la película, ¿no? Sí diré que existen casos, como el ejemplo del tabaco, que es un ejemplo clásico, y para aquellos que invirtáis en bolsa española, que supongo que pues estará más dentro de vuestro ámbito de competencia y conoceréis más las compañías españolas, pues hay una compañía española que se llama Miquel y Costas, que digamos que se dedica a la producción de papel, de papeles especiales y que se utilizan en el tabaco. Pues hay compañías que digamos que en sectores decrecientes, con declinos estructurales, pero poco a poco, y gracias a su ventaja competitiva, son capaces de ganar cuota de mercado por otros competidores menos eficientes que van cayendo, y aún así son muy rentables y son magníficas ideas de inversión, ¿eh? No significa que no vaya a serlo, ¿no? Pero en otros casos, en los que hay ventajas competitivas y que el producto es más commodity, pues es un tema que hay que tener mucho cuidado. Nosotros es algo que analizamos y que es relativamente importante, ¿no? Y ahí os pongo pues el ejemplo del oro, un pelucón, moneda de los reyes españoles de oro, por la demanda que hay de oro como activo monetario, la plata y el oro como activo de joyería, que son los principales usos. Ahí podéis ver sulfato sódico con sus usos y también os he puesto un ejemplo, pues que son las plantas fotovoltaicas, que tienen un uso bastante intensivo de la plata y que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? La siguiente parte que hemos dicho es buscar el último superviviente. Como hemos comentado, esto es un tema crítico en el sentido de garantía de éxito. Cuando tienes el low cost producer, pues tienes garantía de que vas a pasar el ciclo negativo en principio, ¿no? Siempre cuando no hay una catástrofe. Y eso te garantiza que aunque el potencial no sea tan alto como en un productor de menos eficiente, lo vas a hacer con mayor probabilidad, ¿no? Y al final nosotros lo que buscamos es un potencial por una probabilidad de que se produzca. No nos vale que una compañía, por ser muy poco eficiente, en caso de que suba el precio de la plata, pues multipliquemos por 6. Porque si la probabilidad de que eso pase es de un 10%, pues multiplicar por 6 por un 10% de probabilidad, pues ya no es tanta buena, ya no es una rentabilidad tan alta, ¿no? Estamos hablando ya de un 60%. Y sin embargo, si tenemos una compañía con una probabilidad del 90% de tener un 200% de potencial, pues la probabilidad, digamos, la rentabilidad ajustada a su probabilidad es mayor. Eso es lo que buscamos nosotros. ¿Qué es el último superviviente de una compañía minera? Pues es bastante intuitivo.
buscar una compañía que tenga los costes de producción más bajos del sector, porque es una ventaja competitiva de costes, por lo tanto es una compañía que pueda aguantar precios más bajos de la materia prima en el caso de un ciclo negativo. En el caso de la minería, pues normalmente los low cost producers o los más eficientes son aquellos que tienen las minas con mayor grado, mayor ley y de mayor tamaño y más número de onzas, que diluyen mucho los costes fijos. No solo la ley, a veces la gente confunde un yacimiento minero muy rico, pero si es muy pequeño y no tiene la magnitud suficiente como para absorber todos los costes fijos que tiene la inversión en una planta de procesado, etcétera, pues no es suficiente. No, lo ideal son proyectos muy eficientes y una escala grande que se puedan aprovechar de la dilución de los costes fijos. Por lo tanto, buscamos ese tipo de proyectos y luego, evidentemente, hay un tema que no es exclusivo del activo, ¿no? Buscamos activos únicos, minas únicas, pero también es muy importante que tenga una estructura financiera óptima, ¿no? Porque si tú tienes un activo único, pero en un ciclo negativo su rentabilidad se disminuye muchísimo y tienes una deuda muy alta y no eres capaz de hacer frente a los intereses y a los vencimientos de esa deuda, pues evidentemente tienes un activo único, pero por financiarlo con mucho riesgo ha quebrado, se ha diluido y tú como accionista has perdido una gran parte del capital. Eso tampoco nos interesa. Lo ideal es que sea un activo único, que sea muy eficiente y que su estructura financiera sea muy sólida. Ser posible que tenga poca deuda y en caso de que tenga deuda, pues que tenga una estructura de financiación muy cómoda para la compañía. ¿Qué es lo que comentaba? Aquí hay dos varas. O sea, eso es lo que nos asegura el éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que las compañías, muchas veces cuando estás muy seguro de que un ciclo está en un momento en el que está empezando a recomponerse y a volverse más positivo, pues las compañías que más revalorización tienen en bolsa, igual son las compañías que son menos eficientes, porque pasan de perder dinero a ganar. Y eso en términos de valor es un salto mucho mayor que pasar de ganar 100 a ganar 120, ¿no? Que pasar de perder 20 a ganar 20, ¿no? En términos del accionista. ¿Qué pasa? Que esas compañías, cuando el ciclo es negativo, pierden muchísimo valor, caen mucho, normalmente pueden quebrar, verse obligadas a ampliar capital y tener que hacer diluciones, etcétera, pero también en momentos de subida del ciclo o mejora, pues tienen mayor potencial. Nosotros normalmente tendemos a jugar o a invertir a jugar los ciclos, me refiero a invertir en compañías más eficientes y con una estructura son más amarrateis, más segurolas, como sea, preferimos asegurar el tiro. Normalmente estas compañías cíclicas te ofrecen rentabilidades muy buenas si las compras en el momento correcto y digamos el activo correcto. Y bueno, es verdad que alguna vez invertimos en activos un poquito más complejos y con mayor riesgo, pero siempre pues evidentemente porcentajes del fondo menores, ¿no? Porque tiene un riesgo mayor a pesar de que tenga un potencial mayor. Luego buscamos lo que hemos comentado, directivos que tengan un skin in the game, especialmente importante en compañías cíclicas. Buscamos compañías que podemos poder comprarlas en bajo de ciclo y bueno, como es lógico, es muy importante comprarlo en bajo de ciclo. Muchas veces los ciclos bajos duran más de lo que pensamos. Es muy importante tener paciencia y seguir comprando si el ciclo va bajando y no ha cambiado nada, de tal forma que vayas bajando tu nivel medio de coste y poder aprovecharte del ciclo positivo de una forma mayor, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos. Nosotros siempre que invertimos en compañías cíclicas empezamos a invertir en momentos que pensamos que el ciclo está ya muy muy mínimos y normalmente pues, el mercado nos demuestra que se puede estar más abajo, ¿no? Nosotros lo que solemos hacer, si no cambia nada, como aumenta el potencial, aumentamos el porcentaje de la compañía. Siempre que invertimos en compañías cíclicas empezamos poco a poco, siendo conscientes de que quizá el ciclo no está en el momento más bajo y vamos aumentando la inversión a medida de que el ciclo se va volviendo más negativo. Muchas veces hay veces que acertamos y compramos muy poquito y rápido el ciclo se da la vuelta y pues nos quedamos con las ganas de haber entrado con más fuerza, pero bueno, es evidentemente como si esto pasa siempre en la bolsa, pues es imposible saber cuándo, ¿no? No somos adivinos y eso no lo vamos a hacer nunca. ¿Qué indicadores hay de que el momento de ciclo es bajo? Pues en esta industria es bastante fácil. Pues cuando el precio de la materia prima está muy bajo, cuando hay noticias de minas que cierran, de minas que tienen problemas, cuando las compañías del sector tienen resultados muy negativos y tienen que hacer reestructuraciones, quiebras, refinanciaciones, cambios de directivos. Todos esos son indicadores de que el sector está en un mal momento. Las cotizaciones de las compañías que son muy deprimidas, todo eso indica que un sector está en un mal momento. Y por último, como he comentado, comprar a precios atractivos sobre los retornos medios del ciclo, ¿no? Estos son el pack de lo que comentamos que nos gustaría, ¿no? Y ahora la pregunta clave, ¿no? Lo que estáis preguntando todos es, vale, está muy bien, algunos ya me habéis escuchado contar esto, está muy bien este rollo teórico, ahora vamos a saltar al campo y vamos a ver si realmente la compañía que os voy a presentar hoy lo cumple o no, ¿no? Vamos a hacer un análisis desde un punto de vista crítico y veamos si lo cumple o no lo cumple.
concreto lo he comentado, no lo he comentado, pero vamos, cualquier pregunta que tengáis, y no dudéis en interrumpirme, que yo, cualquier cosa que no esté quedando clara, o si veis algo que queréis que explique de nuevo, intento hablar un poco rápido porque bueno, el tiempo pasa volando y tenemos muchas cosas que comentar, pero vamos, para lo que le queráis, preguntáis sin problema alguno. El mercado, lo que he dicho, ¿hay demanda futura del producto que tienes? Esto es el tema un poco más controvertido en este ámbito, en el ámbito de una compañía minera de plata y oro y otros metales, porque así como hay ciertos metales que tienen una demanda industrial que es más fácil de predecir, pues el cobre, si dices, bueno, predecir, evidentemente todos están sujetos a incertidumbre, pero bueno, si tú crees que se va a electrificar el cobre en la electrificación de la India, de todas las poblaciones de la India y de otros países emergentes, pues ves toda la inversión enorme que se tiene que hacer en electrificación, etcétera, en otros usos, y la necesidad de cobre que va a tener, pues muchas veces, si eres capaz de estimar un crecimiento de la economía, de ciertas economías emergentes, y el stock de cobre acumulado en una economía, pues puedes hacer una estimación aproximada de cuánto cobre se va a necesitar en el futuro, ¿no? Evidentemente son aproximaciones muy genéricas y demás. En el caso del oro y la plata es un poquito más complejo, porque a pesar de que ambos tienen usos industriales muy significatos, como es la joyería o la electrónica, en el caso del oro, y en el caso de la plata, la joyería, la electrónica, porque son muy buenos conductores, o la industria fotovoltaica, pues es más complicado, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con monedas, lingotes, inversión, ¿no? Digamos, el oro y la plata como activos monetarios, ¿no? Luego os pondré un par de gráficos rápido ahora para que veáis un poco, porque digamos que aquí podríamos dedicar una conferencia entera para hablar de este tema, como he comentado antes, y es muy complicado. Nosotros pensamos que los usos industriales de la plata pues tiene sentido que crezcan a largo plazo, quitando la fotografía que va en decadencia, en claro retroceso. Pues sí que vemos que, por ejemplo, la energía fotovoltaica, su aumento de eficiencia, la caída de los costes, el aumento que está viendo, si veis en España la inversión que está viendo en energía fotovoltaica, pues el uso intensivo que tienen en circuitos de plata para ese tipo de células, pues es muy alto. Vemos que hay potencial ahí, pero bueno, hay una parte muy importante que viene de joyería, etcétera, ¿no? Por ello, y por lo que viene a ser el oro como activo refugio y la plata como otro activo monetario similar al oro y que normalmente se ha comportado de una forma con una correlación muy alta, pues os he puesto 4 gráficos porque, como os he dicho, no quiero que esto se transforme en un debate sobre si el oro tiene futuro o no y por qué pensamos que el oro tiene sentido en largo plazo y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis ver en el gráfico de la derecha lo que es la expansión de los bancos centrales del mundo. Digamos, esto lo pongo para que reflexionéis sobre el valor que tiene el oro como activo monetario, como el dinero elegido por la sociedad en los últimos 2000 años, y digamos las tropelías desde el punto de vista monetario que se están, digamos, el experimento nunca antes visto que se está llevando a cabo por parte de los bancos centrales, que se puede comprobar en ese gráfico con el aumento de esos balances, y para que os hagáis reflexionar. Os recomiendo, como podéis ver ahí, hago referencia a unos gráficos de Incrementum, que tiene un informe sobre por qué ellos creen en el oro como activo refugio en el sentido de contra la inflación y por qué creen que es un buen momento para invertir en oro, que se llama In Gold We Trust. Yo os recomiendo que os metáis en la web de Incrementum y lo descarguéis y leáis el informe y veáis la razón por la que nosotros pensamos que tiene potencial. Nosotros al final, de una forma muy reducida, pensamos que digamos que las economías occidentales, sobre todo, pues digamos que el nivel de gasto y el apalancamiento y el exceso de deuda que tienen, que financia un estado de bienestar que no se puede reducir, porque desde un punto de vista democrático parece imposible que se reduzca, estados con déficits cada vez más grandes, digamos, capacidad política de acometer los ajustes, que al final la inflación es la única forma en la que van a tener de poder reducir en términos reales todas esas obligaciones que están contrayendo con la sociedad y que son absolutamente inviables, y que por lo tanto esa inflación, que es la única forma de pasar un impuesto visible a la población, que es de reducir todas esas promesas que has hecho de otra forma, ¿no? Al final es la única forma de realizar, de que pase eso, es generar inflación a largo plazo. Es lo que están buscando, es lo que buscan, y además no lo esconden, y en un entorno de inflación evidentemente el oro pues tiene su valor como protector ante un aumento de la inflación. De hecho, cuando la inflación se ha disparado en otros momentos de la historia, como son los años 80 en Estados Unidos, pues el oro ha tenido un aumento de valor muy alto. No se puede ver en el gráfico a la izquierda el ratio Standard & Poor's oro, como la
subida de tipos que hubo por parte de Paul Volcker de la Reserva Federal para compensar el aumento fuerte que había habido de la inflación como consecuencia de la salida del patrón oro unos años previos, pues ahí se puede ver la caída de la bolsa junto con la subida del oro y el impacto que tuvo, ¿no? Ahora estamos en un momento tal vez muy alto de bolsa respecto a oro, es un indicador más. Abajo podéis ver un gráfico de los mercados alcistas y cuánto duran de la bolsa americana y los mercados bajistas y cuánto duran y qué porcentaje tienen, y bueno, todo parece indicar que estamos cerca de un posible mercado bajista por pura estadística y por pura probabilidad. Y en el gráfico de la izquierda, pues como Peñoles, a pesar de que el oro es el mineral más importante, sí que tiene un peso mucho más elevado que otras mineras de la plata dentro del mix, pues ahí hay un punto sobre que la gestora Gering Rosenbach, un gráfico que emite con el ratio oro-plata y cómo está en máximos, ¿no? Prácticamente. Por lo tanto, pensamos que el oro tiene potencial y la plata en ese entorno normalmente debería de recoger todavía más incremento que el oro, ¿no? O sea, es un poco la tesis. Ya os digo, no voy a entrar más en este tema porque si no se nos va toda la conferencia. ¿Por qué pensamos que es Peñoles el último superviviente? Segundo punto. Pues Fresnillo es el mayor productor de plata primaria del mundo. De hecho, es uno de los productores más eficientes del mundo. Probablemente nosotros pensamos que probablemente es el productor más eficiente del mundo. No lo que pasa es que hay proyectos que no podemos chequear porque no dan la información y entonces tampoco me lo voy a asegurar de una forma categórica. De hecho, Saucito y Fresnillo están entre el primer y segundo cuartil de compañías de minas más eficientes de plata, como podéis ver, de plata primaria en el mundo, como podéis ver en el gráfico que pongo a la derecha. Por lo tanto, estamos hablando de una compañía que, al ser la más eficiente en la hora de extraer y al coste más barato la plata, en caso de que caiga la plata, son las que sobreviven más fácilmente a un ciclo negativo, ¿no? Así como los que tienen el coste más caro, pues caen previamente, ¿no? Ahí está el cash cost que podéis ver de oro a través de la mina de Herradura, que es el gráfico de línea, que son unos $400-500 onza, que es un cash cost magnífico para la producción de oro, muy barato en comparación con la media del sector, y el de plata, que estamos hablando de $6 por onza, que la plata cotiza unos $15-70 hoy y que es un cash cost muy eficiente. Digamos que son dos proyectos muy eficientes, por lo tanto es una compañía muy eficiente. Aquí podemos ver las minas de oro como he comentado ahora, las minas de oro de Peñoles, que son principalmente Herradura, que es Ciénaga, Herradura y Nochebuena. Ciénaga, que tiene un coste negativo de extracción de oro, no es que sea negativo, sino que los subproductos que produce, como son cobre, plata, etcétera, al venderlos y reducir el coste de extracción del oro, pues sale negativo. Herradura, que tiene un coste, como hemos comentado, muy bajo y que es la mina más importante, la realmente importante, y luego Nochebuena, que es una mina ya más pequeña, que está más cercana a un coste más caro, pero bueno, aún así no está mal situada dentro de la curva de costes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene unos proyectos muy eficientes, tanto en oro como en plata. Esta compañía está situada entre las compañías más eficientes del mundo en su extracción y, por tanto, desde el punto de vista operativo es muy segura. Podríamos garantizar que está muy cercano de ser el último superviviente, ¿no? Aquí pongo los principales proyectos de plata del mundo. Como podéis ver, Saucito y Fresnillo están entre los 10 mejores proyectos de plata del mundo, y ahí están. De hecho, Saucito es el mayor del mundo. ¿Cómo se puede ver de otra forma? En esta industria hay un problema. Como he comentado, no hay muchas compañías mineras de plata primarias. Normalmente son compañías de oro que también producen plata, o sobre todo compañías de cobre que también producen plata. Por lo tanto, la compañía de cobre que también produce plata te da el precio de extracción del cobre, y en la curva de costes del cobre, digamos, utiliza la plata como subproducto, restando, ¿no?, los costes. Por lo tanto, no es comparable, porque uno está calculando su coste de extracción netario y Fresnillo está calculando el precio de extracción de la plata. Al no ser comparable, no puedo daros el cash cost de todos los proyectos, pero sin embargo sí que se puede hacer una cosa. Al final, que tú tengas un cash cost, o sea, unos costes de extracción más baratos que otro, porque es más eficiente, el yacimiento es mejor, tiene mayor escala, etcétera, se traduce en que tienes mejores márgenes, ¿no? Toda ventaja competitiva, sea de ingresos o de costes, se traduce en que una compañía tiene mejores márgenes que la competencia. Si tienes un producto que lo puedes vender más caro, porque es un producto mejor, y el cliente lo valora como mejor, lo vendes más caro, y ante una igualdad de precios de producción, pues tienes un mayor margen. Y lo mismo en este caso, si tú eres capaz de producir una onza de plata que se vende igual la de uno que la de otro, porque es una commodity, pero tú eres capaz de producirla más barata, se tiene que reflejar en tus márgenes operativos. Pues como podéis ver, aquí en este gráfico prácticamente tengo el 40-50% de la producción de plata del mundo, y Peñoles es la media de márgenes operativos de los últimos 5 años la que mejores márgenes tiene. Por lo tanto, estamos ante low cost producers. La compañía de plata, es Fresnillo la compañía de plata probablemente más eficiente del mundo, ¿no? Y esto es algo pues muy significativo. Se me ha olvidado comentar una cosa que estoy dando cuenta ahora mismo, y es que dentro de esta apartado de últimos videntes hemos hablado del apalancamiento financiero.
No lo he comentado, pero Peñoles ahora mismo, Fresnillo, tiene una posición de caja, tiene posición de caja neta, por lo tanto no tiene deuda. Por lo tanto, añadimos a que es muy eficiente a nivel operativo con que no tiene deuda. Segundo punto, skin in the game. ¿Hay alguien que se juega algo en esta compañía? Pues esta compañía es una rara avis dentro de las compañías mineras en el mundo, ya que normalmente no suelen ser familiares y no hay un dueño que tenga la mayor parte de la compañía y que vele por el futuro, ¿no? En este caso sí, yo conozco 3 o 4 que son Grupo México, que es una mina de cobre, Buenaventura con la familia Benavides en Perú, algunas compañías rusas con oligarcas rusos, y en este caso Peñoles o Fresnillo, ¿no? Fresnillo como filial de Peñoles y Peñoles concretamente, ¿no? Alberto Balleres, que es el tercer hombre más rico de México, si no me equivoco, pues tiene el 75% de Peñoles, que controla a través del Grupo Val y actualmente es el presidente de tanto Peñoles como de Fresnillo. Se trata de una compañía familiar, por tanto, la compañía... ¿Y dónde se ve que el skin in the game es bueno? Pues si tú analizas las compañías mineras en los últimos años, veréis que muchas han hecho ampliaciones de capitales, que han diluido al accionista en malos momentos, que invirtieron en exceso en momentos muy altos de ciclo, etcétera. ¿Cómo podemos ver? Pues podemos ver que Peñoles no ha ampliado el número de acciones, o sea, no ha hecho ampliaciones de capital en los últimos 25 años, lo cual es algo pues relativamente difícil de ver en la industria minera, no es lo habitual, desde luego. ¿Esto que refleja? Pues que hay un dueño, que ese dueño conoce el negocio, es conservador y no hace locuras. Y eso es muy importante en una compañía cíclica, como hemos comentado previamente. De hecho, otro aspecto significativo es que la compañía ha pagado dividendo de los últimos 20 años. En toda la historia que he encontrado yo, siempre ha pagado dividendo. Evidentemente, cuando ha tenido años de ciclos positivos ha pagado más dividendo, y cuando ha tenido años de ciclos más negativos, pues no ha pagado tanto dividendo, ¿no? Como se puede ver en el gráfico. Pero ha pagado dividendo todos los años de los últimos 22 años de existencia. Por lo tanto, estamos hablando de una compañía en la que se ve que hay skin in the game y se ve que hay una persona seria, inteligente gestionándola, que no amplía capital porque no ha hecho malas inversiones en momentos malos ni se han endeudado. Eso, si tú te endeudas y inviertes mal en un momento de ciclo alto, cuando llegue el momento bajo te va a obligar a hacer una ampliación de capital. Aquí no había ampliación de capital porque no se ha producido esas malas decisiones de inversiones ni de apalancamiento. Y se puede reflejar en el pago de dividendos que retribuye al accionista, ¿no? Hay compañías mineras canadienses que ves el historial y es vergonzoso. O sea, todo lo que han generado en algún momento en el negocio siempre lo han reinvertido y 10 años después están generando menos que antes, es dinero tirado a la basura, ¿no? En este caso, como podéis ver, para que se hagáis una idea, los últimos 20 años en los últimos 10 años ha pagado prácticamente el 30-40% de la capitalización actual de la compañía. Por lo tanto, buena retribución por dividendo. Se nota que hay un dueño detrás que se juega su capital, que está alineado con nosotros, y eso para nosotros es algo fundamental. Adicionalmente, Alberto Balleres pues es una persona que está muy relacionada con España. Yo no lo conozco personalmente, pero bueno, he oído hablar de él porque sí que se invierte en activos que tienen que ver con la tauromaquia en España. Intentó gestionar la Plaza de las Ventas, de hecho gestiona la Plaza Monumental de México. Bueno, es una persona que las referencias que tenemos es de una persona evidentemente que sabe lo que hace y que cuida su patrimonio. Y que evidentemente quiere dejarles a su hijo una compañía sólida y fuerte. Bueno, vamos a hablar un poquito de los incentivos y los bonus de los ejecutivos, pero como ya he comentado, el presidente es el dueño del 75%, pues comentaros que el CEO pues tiene un retorno, o sea, un sueldo muy razonable, muy por debajo de la media de las compañías americanas, con super ejecutivos que cobran grandes salarios y que es Killman al accionista, no es el caso, y bueno, con eso nos vale, ¿no? Segundo, otro punto importante, ¿está abajo de ciclo? Pues mira, podemos ver el índice MSCI de mineras de oro, prácticamente en mínimos de 10 años. El índice MSCI en mineras de plata, prácticamente cerca de mínimos de 10 años. Pues eso parece indicar que no es un gran momento para las cotizaciones de las mineras, ¿no? Último punto. Great Panther suspende la mina de Guanajuato recientemente en México, por cierto. Otro cierre de capacidad, otro de los casos. Barrick Gold Corp reporta malos resultados en los últimos trimestres. ¿Por qué? Porque Gold Corp cae a mínimos de 16 años. ¿Qué son todo esto? Pues todas las noticias, todos esos puntos que estamos comentando que indican que estamos en un momento bajo de ciclo. ¿Significa que estamos en el peor momento de ciclo? No. Evidentemente eso no lo puedes saber, pero sí que estamos en un momento bajo de ciclo. Y por último, cotiza a un precio interesante, que es un tema muy importante. Pues para que os hagáis una idea, como he comentado, Fresnillo cotiza en la bolsa de Londres y Peñoles tiene el 75%, y aparte tiene los demás negocios que hemos comentado. Pues solo el 75% que la compañía tiene en Fresnillo, o sea, en valor en bolsa a día de hoy, son 332 pesos mexicanos por acción, cuando cotiza hoy a 250. Por lo tanto, un 33% más. Solo su participación en Fresnillo a día de mercado, a valor de mercado hoy, vale ya un 33% más que vale la compañía, Peñoles. Y adicionalmente, ¿qué obtenemos gratis? Pues tenemos el negocio de minería
que no es Fresnillo, que son las minas de zinc, que son Tizapa, Velardeña, Madero, Bismarck y demás, que son 1.000 millones de facturación, 300 millones de EBITDA el año pasado, un negocio metalúrgico muy rentable, un negocio químico con un EBITDA de cercano a 80 millones de dólares, y luego eso sí un poco algo de deuda financiera que tiene la holding o la compañía Peñoles arriba, que resta al valor del grupo, ¿no? Para nosotros, adicionalmente, Fresnillo, que hemos hecho la valoración de las minas de Saucito, Herradura, etcétera, con las reservas que tienen, para nosotros Fresnillo consideramos que es un activo que tiene además un valor superior al que vale en bolsa a día de hoy. De hecho, para nosotros, siendo muy conservadores, vale unos 12, casi prácticamente 12 libras por 11,65, 12 libras por acción, que además coincide con el consenso de analistas, que normalmente no son muy positivos en este tipo de compañías. Por lo tanto, no estamos haciendo ninguna valoración radical. El consenso de analistas de Bloomberg da una valoración de prácticamente 12 libras, si no me equivoco, y son muy cortoplacistas y no están estimando ciertos temas que nosotros pensamos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, solo teniendo en cuenta que Fresnillo para nosotros vale 11,75 libras por acción, y que lo ha cotizado hasta a 14 y a 15 en momentos buenos del precio del oro, ¿no? Que es un potencial que tiene esa parte. Pues simplemente teniendo en cuenta eso, ya solo la participación de Fresnillo valdría un 62% más de lo que vale Peñoles en bolsa. Por lo tanto, fijaros el upside que tiene y el poco downside que tiene, ¿no? El poco riesgo que tiene. Y aquí os hago una especie de digamos, de sum of the parts o suma de partes, en la que nosotros hacemos un agregado de lo que valen para nosotros los diferentes activos de Fresnillo y hacemos un agregado de valor, ¿no? Ahí tenéis el valor de nuestra valoración de Fresnillo en dólares, por su participación, que es el 75%, que son 8.376 millones de dólares, más 2.000 millones de dólares que pensamos que valen el resto de activos de Peñoles. Eso nos da un net asset value, quitándole 800 millones de deuda del holding, de unos 10.000 millones de dólares, que entre 400 millones de acciones son unos 26 dólares por acción, que en pesos mexicanos son 500 pesos mexicanos por acción, y la compañía está cotizando a 250. O sea, para nosotros tiene un potencial del 100% sobre su precio actual. Hay que tener en cuenta que esta valoración no hemos incluido que el oro, en base a nuestra estimación de problemas que puede haber con la banca central, con la inflación, con todo lo que hemos comentado, no hemos metido aquí nosotros proyecciones de que el oro va a subir a 1.900 como estuvo en el año 2011, ni mucho menos. Estamos teniendo en cuenta los precios de la plata de hoy, que son prácticamente 16 dólares, los precios del oro de hoy, que son 1.300 dólares, y con eso estamos haciendo la estimación. Por lo tanto, esta es una estimación que nosotros, una valoración base sobre la que nosotros trabajamos, pero nosotros pensamos que tiene un 100% de potencial, y si se cumple el peor escenario de lo que nosotros pensamos, que hemos comentado, ¿no? Lo que hablábamos de la inflación, etcétera, y que el oro pudiera irse a niveles de 1.700, 1.800, 1.900 que estuvo hace 10 años, estaríamos hablando de potenciales de multiplicar por 3 veces o más, ¿no? O sea, digamos un valor mucho más alto. De hecho, esta compañía Peñoles cotizó a 500 pesos mexicanos hace prácticamente unos meses, ¿no? De hecho, hay un tema que no he metido en esta presentación, que se me ha olvidado porque, bueno, con las prisas y demás de prepararlo, no he recordado, que es una de las razones por las que ha bajado, ¿no? Y es que antes Manuel López Obrador ha ganado las elecciones en México, pues el grupo suyo, que es el grupo Morena, digamos que presentó una iniciativa, hubo algún diputado que habló de que había que atacar a las mineras, hay una guerra un poco, pues ya sabéis, contra el empresariado, pues lo típico en políticos de corte socialista populista y más en estos mercados, en los que han hablado de que se puedan revisar concesiones mineras. Además, luego sí que ha habido conversaciones ha habido congresistas, senadores que han hablado de que realmente no se va a tocar ninguna concesión de una concesión actual existente, evidentemente no se van a retirar concesiones. Nosotros pensamos que no es un escenario muy previsible. Pensamos que con el caso de Venezuela y algunos otros casos que ha habido en Sudamérica, hay yo creo que están relativamente bien aleccionados sobre no hacer estupideces que hagan que no entre inversión en el país. Eso sí, que han dicho que van a exigir las exigencias a la hora de nuevas concesiones mineras en el futuro, pues tendrán en cuenta a las poblaciones indígenas, temas medioambientales, pero vamos, nada que realmente no esté pasando hoy en día si quieres montar una mina en España, en Canadá o en cualquier otro mercado. Es una tendencia habitual, y es algo que tarde o temprano se traducirá a mayores precios de las materias primas, porque a todas las minas minerales les afecta, ¿no? Por lo tanto, es un tema que ha hecho que baje mucho la compañía. Para nosotros ha sido una oportunidad de compra y la hemos aprovechado, y tenemos prácticamente un 3,7% de la compañía.
Luego habrá quien diga, oye, pero esto es una compañía que tiene una participación en Fresnillo, la mayor parte del valor viene de Fresnillo, pero claro, estas compañías muchas veces tienen un descuento y nunca lo pierden, ¿no? Siempre tiene ese descuento, ¿no? ¿Y por qué no va? Y debería tener un descuento, ¿no? Eso es otro tipo de debate que se da muchas veces en este tipo de compañías y que a mí me gustaría aclarar. Para esto que os reflejo es un gráfico en el que se ve la valoración del 75% de Fresnillo que tiene Peñoles respecto a la valoración de Peñoles. Se ve que ahora cotiza con un descuento, está cotizando al 75% del valor solo de su participación en Fresnillo, sin incluir otros activos. Sin embargo, en otros momentos cotizó con prima, un 180%, como se puede llegar a ver. Ahora cotizamos con descuento, prácticamente en un descuento histórico. O sea que encima hay una oportunidad, particularmente ya no en ambas compañías, sino en Peñoles respecto a Fresnillo, una oportunidad única, un poco por el miedo que ha habido en México, que han salido dineros, han salido los ETFs, cuando el riesgo es el mismo, porque las minas ambos las tienen en el territorio mexicano, y en este momento podemos comprar la compañía con un descuento en máximos. Para nosotros es una oportunidad única y aquí con este gráfico queremos reflejar que no siempre ha habido descuento, que en muchos casos ha habido prima, que tiene sentido porque hay otros activos, como hemos comentado. Por lo tanto, esta compañía probablemente tiene sentido que tenga cierta prima. Podéis ver que la media está entre 110 y 120% y ahora mismo estamos en un 75%. O sea que incluso sin que subiera Fresnillo tendría sentido que Peñoles subiera un prácticamente 30% simplemente por el hecho de que se fuera el descuento medio que ha tenido, ¿no? Y bueno, eso quería reflejarlo con este gráfico y también comentar que que en este caso no pensamos que tenga que haber un descuento de holding o de participación, porque en este caso no es una compañía, no es un holding que tenga participación minoritaria y que no tenga ningún control sobre las demás compañías. En este caso, Peñoles tiene el 75% de Fresnillo y tiene un control total sobre la compañía, sobre sus flujos y demás. De hecho, cualquier empresa que invertáis en bolsa vosotros, como pueda ser ACS, pues tiene participadas que consolidan dentro de sus finanzas en las que no tiene el 100%. Y eso, lo que pasa que en este caso se da la tipología, digamos, lo curioso de que la filial cotiza pues, a su vez también en Londres, ¿no? Que muchas veces yo pienso que es una forma de los propios empresarios de sacar un activo que tenga, porque en el momento que tú sacas Fresnillo a cotizar en Londres, invierten fondos institucionales de fondos de pensiones americanos, ingleses y demás, pues hombre, le das una seguridad extra a la compañía en el sentido de que un político mexicano sabe que si en un momento dado se le ocurriera intervenir a una empresa a un activo en el que el dueño y participan fondos americanos y demás, le van a caer unas demandas de arbitrajes enormes y en muchos casos no le va a salir rentable ni mucho menos, ¿no? Aparte del efecto que puede tener en cuanto a generar un efecto negativo para atraer inversión en el país, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos gusta y bueno, pensamos que no tiene ningún sentido que tenga descuento, vemos que no lo ha tenido siempre y por lo tanto pensamos que adicionalmente es una extra oportunidad por ese tema, ¿no? Otro tema que no he comentado y lo digo rápidamente ahora acabando es que otra cosa que nos gusta es que todos los activos están en México, ¿no? Como hemos comentado en las primeras presentaciones. Y bueno, es un empresario mexicano que invierte en México, donde conoce la regulación, donde sabe cómo moverse, y eso nos gusta. No tiene una mina en Burkina Faso, otra en Australia, otra en Indonesia, sino que está en una geografía que él controla, en la que él ha sido, que es su país y en la que pensamos que estar invertidos en una compañía mexicana que tiene activos en México con un empresario mexicano, pues es algo más positivo que otras situaciones, ¿no? Y nada, simplemente comentaros eso y una conclusión rapidísima. Nos encanta esta compañía porque cumple todos los requisitos que hemos comentado, es muy eficiente, si no la más eficiente en costes, no tiene apalancamiento financiero, tiene un dueño que está que os aseguro que va a estar velando por nuestro capital igual que porque es el suyo y porque se juega lo mismo que nosotros y no lo mismo sino mucho más y porque la compañía cotiza a una valoración muy atractiva para nosotros y tiene un fuerte potencial. Y ellos, como os he puesto una pequeñita tabla debajo, directamente si vais a una presentación de Fresnillo podréis ver esa tabla en la que habla precisamente de lo que estoy hablando yo, ¿no? O sea que no es algo raro sino algo que se puede ver, ¿no? Pero que es interesante. Por tanto, bueno, es una idea de inversión, una posición muy, muy importante en el fondo y nada, daros las gracias por atender a este seminario, espero que os haya gustado y bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, no me importa, aunque me echen la culpa y la bronca en XTV, que quizá haya algún seminario ahora, pues si queréis hacer alguna preguntita rápida, pues encantado de contestarla y así que nada, si queréis lanzar alguna bola complicada, pues yo encantado, te agradecen.